Pulamien, Marimari Compuche, Compu Buenui, le damos la bienvenida a Mulay Zungu, el informativo de Walking TV. Tenemos mucha información para compartir con ustedes el día de hoy, así que los invito a que estén allí del otro lado de la pantalla una hora aproximadamente. Comenzamos con la primera información, tiene que ver con que la ciencia y las universidades agonizan. Involucrate y ayúdanos a recuperarlas. Así fue la consigna de la movilización de científicos y estudiantes por las calles de la ciudad en el Día del Investigador Científico. Los trabajadores y estudiantes del Centro Atómico Bariloche, INTA, el Centro Científico Tecnológico CONICET Patagonia Norte, la Universidad Nacional del Comahue y de Río Negro, denuncian una vez más el desfinanciamiento de la ciencia y la técnica por las medidas del gobierno nacional. Sí, fundamentalmente son los recortes que recibe el sector de ciencia y técnica en general acá, que Bariloche es un polo científico importante, es la ciudad de la Argentina que más científicos habitantes en relación a los habitantes tiene dentro del país y todos estamos sufriendo los recortes a nivel nacional, ya que no se nos pagan los subsidios. Ayer salió la lista de los nuevos ingresantes a la carrera de investigador del CONICET y solamente el 17% de los postulantes va a entrar, con lo cual estamos muy por debajo de lo que se planificó alguna vez de crecimiento en lo que respecta al ingreso de investigadores. Después, por ejemplo, nosotros en el Centro Atómico actualmente tenemos 0 pesos asignados al proyecto Karen, que es uno de los 2 proyectos importantes que está llevando adelante la CONEA, junto con el reactor RA10 para radioisótopos. Así que la situación es muy crítica. Los investigadores obtienen subsidios, pero no llegan las partidas. Se realizan expedientes de compra para gastar el presupuesto asignado y no se autoriza de economía los gastos. Entonces hay una parálisis bastante importante que hace que, por ejemplo, los jóvenes investigadores terminen renunciando y se vayan al exterior, con lo cual hay una fuga importante de cerebros que ya la hemos vivido en otras épocas, ¿no? Entonces la situación es bastante crítica y nos estamos movilizando desde el monolito hasta el hospital, pasando por la Secretaría de Agricultura Familiar aquí en San Martín, donde fue uno de los sectores más recortados en este último tiempo, y sobre todo con la gente también del INTA, que el INTA ha sufrido recortes, una reformulación bastante importante que ha cerrado laboratorios de investigación, con lo cual, si somos una potencia agro, y además que hay sectores de cerca de 2 millones de personas que viven de la agricultura familiar, quedan totalmente sin ningún tipo de apoyo del Estado, ¿no? Así que nos estamos movilizando por todo esto, ¿no? Porque el sector científico-tecnológico realmente sea un sector que pueda dar respuestas a las necesidades del país. Cuando se plantea que la ciencia y la tecnología agoniza, no es una exageración. Y no, porque tenemos 0 pesos. Actualmente, ahora nos vino la noticia de que nos van a aumentar el 3%, por ejemplo, el salario, ¿no? Cuando venimos en baja y sabemos que la inflación del año pasado fue del 50, ¿no? O sea, parece una tomada de pelo, ¿no? Entonces, nuestros salarios en estos 3 años han caído muchísimo y después el resto es que no tenemos el dinero para funcionar. Son muchas de los impactos que tienen son parte de medidas que ha tomado el gobierno nacional, ¿no? Y que aquí en la región tiene repercusión obviamente porque hay muchos científicos y también hay muchos organismos nacionales que se dedican a la ciencia y a la tecnología. Sí, efectivamente, estas son las decisiones del gobierno nacional y que están enmarcadas dentro de lo que es el control del Fondo Monetario Internacional para recaudar y de donde más pueden, y recortando en todos los sectores para pagar estos préstamos de la deuda externa que realmente son viles porque son fuga de capitales, y eso es la consecuencia, una de las consecuencias que estamos pagando con esto, ¿no? O sea, al Fondo Monetario, es con la destrucción de la ciencia y tecnología, que es un patrimonio. Hoy en día cualquier país desarrollado ha apostado a la ciencia porque cualquier producto que exporten, que vendan de valor agregado, hay mucha ciencia detrás. Más información aquí en Mulay Zungu, el Consejo Municipal, presidido por Diego Benítez de Juntos Somos Bariloche,
coordinará esta instancia para atender la situación del vertedero actual y reimpulsar la solución regional a las problemáticas de los residuos. Así lo comprometieron a vecinos de Pampa Huenulea. La Comisión Legislativa del Consejo se reunió este miércoles y recibió a un grupo de presidentes de las juntas vecinales de barrios que conviven con las problemáticas del vertedero municipal. Relataron el añejo padecimiento por la contaminación del aire y las napas, además del riesgo social que implica la cercanía del predio a zonas altamente pobladas y por la posibilidad de acceder al manto. Sí, venimos a plantearle el tema vertedero para que se retome como concejales para empezar a trabajar de una vez por todas el tema vertedero regional, que a ellos le compete por ordenanza. Bueno, la intención es que se comience a trabajar o ya se pueda pensar en un vertedero fuera de la ciudad, digamos, como para terminar con tantos problemas, ¿no?, que les genera a ustedes en los barrios de alrededor. Es lo que venimos a explicarle a ellos y lo que venimos diciendo y lo que vengo diciendo yo hace años, que ya el vertedero ya cumplió su función ahí. Ya no da más, ya como hay muchos barrios adelante, alrededor también, ya cumplió su función. El vertedero se tiene que ir, de todas maneras se tiene que ir con todo. A donde se vaya se tiene que ir bien. A donde esté el vertedero, la gente que trabaja tiene que estar trabajando bien, con todo como tiene que ser una persona para trabajar con la basura. Porque ahí no se está trabajando bien, se está trabajando mal. Cada gobierno, como lo vengo diciendo, pone un granito y lo deja. Siempre sale el tema de vertedero, como se lo expliqué ahora a ellos, en las elecciones. Espero seguir trabajando, ellos lo entendieron, lo que vinimos a explicar, que se siga trabajando, porque el vertedero de una vez por todas se tiene que ir de ahí. Bueno, ¿cuál fue la respuesta entonces por parte de los concejales hacia la Junta? Bueno, ahora los escucharon a toda la Junta, lo que tenemos ahora bien, que estamos toda la Junta bien unida en el sentido, con una causa bien específica por el tema humo, que mucha gente lo explicaron también, y que no se puede hacer ya humo, porque el humo no es solamente de la rama, el humo va con todo, porque la gente cuando junta todo, rama, goma, todo eso, y eso se hace muy tóxico. Lo que nosotros ahora le venimos a explicar a los concejales, de que la próxima reunión que haya, que va a ser, que lo van a organizar ellos, que esté nuestra gobernadora electa, que esté el intendente, que estén todas las partes comprometidas al tema ambiental, que esté el intendente de Dinahuapi también, porque Dinahuapi también trae la basura acá al vertedero de acá de Bariloche. Entonces, acá como yo les pedí, porque les vengo pidiendo yo, a mí me conocen de esto de la basura hace años, hace 30 y algo que lo pusieron ahí. De gestión a gestión, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces, ya basta de decir cosas. Acá hay que accionar, acá hay que cerrar ese vertedero. Yo les di un tiempo. No es amenaza, pero en octubre, septiembre, no hay una conclusión ya hablada, un compromiso. Yo voy y me encadeno ahí, porque ya no se puede más. Con esta gestión vamos a trabajar, terminar esta gestión. Antes que entre otro intendente, no sé, o quedará don Genuso, o seguirá otro intendente, que sepa que ese vertedero se tiene que ir. Irene Rocha, del barrio Pilar 1, planteó que los vecinos de la zona vienen padeciendo esta situación hace más de 30 años. Queremos que tenga una solución definitiva. Así lo dijo la presidenta de la Junta Vecinal. Para la próxima reunión, las juntas esperan que puedan asistir la gobernadora electa, Arabela Carreras, y los intendentes de Bariloche y también de la vecina localidad de Dinahuapi. Nosotros, hemos sufrido mucho por años.
Ya te digo, hace más de 30 años que lo tenemos. Cuando estaba, ¿quién nos llevó ese vertedero? Porque dejaron la cantera, Robles. Se fue Robles, estaba en ese momento el intendente Barbieri, ahí se puso el verde. Pero no había nadie en alrededor. Quedaba a 10 kilómetros del centro, era la mejor manera y la más cerca el llevarlo ahí. Pero ahora hay muchos barrios alrededor del vertedero, entonces no se puede ya más. Está chocando ya, el vertedero está chocando con el lindero de los barrios. Tiene 645, 29 de septiembre, Unión, todo eso. Valle Azul está pegado. Y entonces dijimos, no, basta, ya, terminado. Esperemos que los concejales lo hayan entendido, no es amenaza. Queremos trabajar, queremos aportar, queremos que tengan una solución. Definitivamente una solución. Irene, ¿cuántas juntas vecinales se acercaron hoy? Hoy como vinieron 6, pero estamos trabajando. Nosotros prestamos el salón allá en el barrio del Pilar el año pasado, nos juntábamos, estuvo de las defensoras del pueblo, todo, pero siempre trabajando, charlando, diciendo esto es una preocupación, pero el humo está, la gente va ahí adentro a buscar sus comidas también, entonces está muy peligroso todo eso. Muy bien, Irene, esperamos novedades al respecto y bueno, ojalá que se pueda solucionar definitivamente como lo plantean ustedes. Sí, ojalá nos dieron todo el apoyo, todos los bloques, y la próxima reunión van a invitar a todas las partes, a la gobernadora, que ella también estuvo en su momento cuando nos veníamos a sentar por el tema del vertedero, que era concejal. Ella también estaba empapada a esto. El intendente también, que esté acá, todas las partes. Acá tiene que darme y darnos a todo una solución definitiva, para vos, para nosotros, para todo Bariloche. ¿Tenemos la salida, Bariloche? ¿Qué salida tenemos esa? ¿Vertedero? ¿Con el humo? Tenemos 2 salidas y esta es la peor salida. No, ya basta. Una alegría para compartir en el ámbito nacional, ya que este martes 9 por la tarde en Buenos Aires, Abuelas de Plaza de Mayo dio a conocer con enorme felicidad el encuentro de una nueva nieta, la número 129, hija de Norma Cíntora, secuestrada, embarazada de 8 meses, y de Carlos Alberto Solsona, con quien podrá finalmente abrazarse luego de casi 42 años. Vamos a compartir con todos ustedes un tramo de la conferencia de Abuelas de Plaza de Mayo sobre la recuperación de la nieta 129. Encontrar una nueva nieta. Las numeramos para darnos fuerzas con el número que va aumentando. La nieta número 129, que podrá conocer a su padre, que lo tengo acá a mi derecha. Bueno, qué alegría, qué alegría. A sus hermanos, uno de ellos está acá, a mi izquierda. Y a su tío también, su tío está acá también en la mesa. Bueno, voy a pasar a leer el lógico comunicado de prensa. Abuelas de Plaza de Mayo comunica con enorme felicidad el encuentro de una nueva nieta, hija de Norma Cíntora, secuestrada embarazada de 8 meses, y de Carlos Alberto Solsona, con quien podrá finalmente abrazarse luego de casi 42 años. La familia. Norma Cíntora nació en Cruz del Eje, Córdoba, el 9 de agosto de 1951. Allí hizo la escuela primaria y secundaria.
En 1968 rindió libre las materias de quinto año del secundario y con su hermano Daniel se trasladaron a Córdoba capital para ir a la universidad. Norma comenzó a estudiar ingeniería electrónica. Durante el ingreso a la facultad en 1968 conoció a quien sería su marido, Carlos Alberto Solsona. Carlos venía de estudiar ingeniería química en Santa Fe y decidió cambiarse a electrónica, para lo cual se mudó a Córdoba. Tras una amistad de varios años, formaron pareja en 1974 y en marzo del 75 se casaron y al año siguiente nació su primer hijo, Marcos. Norma y Carlos militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, PRT y ERP. A ella sus compañeros la llamaban la Morocha, Raquel, Marta o la Turca. Hacia fines de 1976, ante la ferocidad de la represión, la pareja decidió dejar a Marcos al cuidado de sus abuelos maternos por los riesgos que estaban corriendo y empezaron a pensar en el exilio. Por entonces, Norma cursaba su 8º mes de embarazo. Pero los planes no pudieron concretarse. El 21 de mayo de 1977, alojada en la casa de sus compañeros de militancia, Isolina Beatriz Rochi y Rubén Castro, en Moreno, provincia de Buenos Aires, Norma fue secuestrada junto a ese matrimonio. Los 3 continúan desaparecidos. Al momento del secuestro, Carlos Alberto se encontraba fuera del país y luego debió exiliarse. La familia Solsona Cintora pretendía escapar de la dictadura y reencontrarse en España. Norma con Marcos y su bebé, a quien pensaban llamar Pablo, si era varón, o Soledad, si era mujer. Y Carlos ya fuera de Argentina. Nada más se supo de Norma ni del bebé nacido en cautiverio. Se presume que por la zona del secuestro podía haber sido llevada a Campo de Mayo, donde habría dado a luz en alguna de las maternidades de ese centro clandestino de detención. Marcos, el hijo mayor de Norma y Carlos, creció con sus abuelos, con una verdad contada lentamente, mirando fotos y leyendo las cartas que le enviaba su papá. Cuando cumplió 10 años, su abuelo paterno, Domingo Solsona, lo llevó con Carlos y se produjo el reencuentro. Luego Carlos formó pareja con Ana y tuvo otro hijo, Martín. Ahí pasaba todo el informe del material que nos ofreció C5N, así que un agradecimiento a ellos, sobre la abuela de Plaza de Mayo que recuperaron a la nieta número 129. Ahora pasamos a otra información a nivel local. Festival Solidario llevará el rock al Alto de Bariloche. El Festival del Alto Rock, DAR, tendrá su primera edición este sábado de 13 a 19 horas con la presentación de bandas, muralistas en vivos y feria gastronómica y de ropa para ayudar a la Fundación San José Obrero en la construcción de la Fábrica de Futuro, que ofrece talleres para jóvenes de los barrios altos. La propuesta surgió de la necesidad de realizar actividades y acercar la cultura a los barrios alejados del centro. La intención es realizar el DAR en diversos barrios y continuar colaborando con organizaciones sociales. Este sábado se realizará un festival de rock en el barrio Malvinas, en la sede de la Fundación San José Obrero, en apoyo al trabajo que está haciendo la Fundación para generar espacios de capacitación y práctica laboral con los jóvenes de los barrios del Alto. Estamos convencidos que es una tarea imprescindible. Lo hacemos desde una ONG, esperando siempre que el Estado recupere esa tarea como política de Estado. En la Argentina la mitad de los jóvenes no tienen título secundario, la mitad de los jóvenes que deberían tenerlo no tienen título secundario. El título secundario es lo mínimo que se pide para cualquier trabajo.
La escuela secundaria en los barrios populares es un formato que no termina de funcionar, está visto en los últimos años. Entonces, lo que venimos proponiendo son espacios de capacitación y práctica laboral que recuperen el valor cultural del trabajo, por ahí en familias que debido a las crisis económicas y la desocupación que éstas generan, a veces parece a propósito, inducidas, fueron perdiendo esa red de contención familiar, ¿no? Entonces los chicos crecen muchas veces en situación de riesgo. El origen del problema siempre es la falta de trabajo que desarma a la familia, y los chicos después quedan fuera de las escuelas sin posibilidad de acceder al mercado laboral, y después se los culpa por las consecuencias de esa situación. O sea, son doblemente vulnerados. No se les da un lugar dentro de la sociedad y después se los culpa por las consecuencias de las prácticas que ese no lugar genera. Creemos que la forma de recuperar esa situación es desandar ese camino, justamente, recuperar el trabajo, recuperar el valor cultural del trabajo, recuperar la familia como valor simbólico, recuperar el lugar que ellos deben tener dentro de la sociedad, que les genere orgullo, que sea productivo, y en ese sentido venimos trabajando. Tenemos un sueño que hoy lo anunciamos públicamente, además de este festival, que es un espacio de producción que le pusimos de nombre La Fábrica de Futuro, un espacio que justamente sea un creador de economía para los jóvenes de los barrios populares, que hoy se les pide livianamente que se capaciten y compitan en el mercado laboral, un mercado laboral que está deprimido y deja afuera a la gente muy capacitada y muy entrenada. O sea, eso es lo mismo que decirles que vayan a fracasar directamente. Entonces creemos que hay que construir una economía para que los contenga. Ese sueño de La Fábrica de Futuro es un espacio de producción en el Alto de Bariloche, y hoy se lanza públicamente. También estamos muy contentos porque hemos coordinado esfuerzos con David Barano de Los Herreros de la Luz, que venía haciendo un trabajo paralelo al nuestro en el barrio San Francisco y se va a sumar al trabajo de la Fundación San José Obrero, y un grupo de gente que el nexo es Omar Mastroianni, que es presidente de la Fundación y además es rockero viejo, propuso organizar un festival que será este sábado para juntar fondos para apuntalar este trabajo de la Fundación. Simplemente agradecer a la gente que nos dio una mano, desde las organizaciones gubernamentales, los agentes privados y por supuesto fundamental a toda la gente que se fue sumando y comprándonos un numerito para poder engrosar un poco lo recaudado, que como decían los chicos es a total beneficio de la Fundación. Los esperamos este sábado, sea como sean las condiciones climáticas, ahí vamos a estar dándole el puntapié inicial a esta primera edición del DAR, y los esperamos que nos acompañen para las próximas realizaciones. Hace también unos cuantos años que venimos trabajando en una tarea similar con los chicos del Alto, en este caso motivados a través del arte, aprendiendo un oficio, y justamente la realidad hace que las personas que estamos en este mismo camino, lejos de estar separadas, haciendo cosas independientemente, nos vayamos juntando. Por eso, bueno, también tengo la alegría de decir que próximamente estaremos ahí con una sinergia con San José Obrero, trabajando ahí codo a codo para luchar, por decirlo de alguna manera, contra esta realidad. Y ahora apoyando el festival que bueno, que es lo que hace falta, llevar mucha alegría también y conseguir donaciones y que esta fábrica de los sueños del futuro se pueda concretar. Para tener en cuenta entonces este sábado de 13 a 19 horas, para tener en cuenta entonces que van a haber bandas en vivo, muralistas, y también va a haber un gran buffet gastronómico y feria de ropa. Vamos a una breve pausa y continuamos con más información. Inicio de espacio publicitario.
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. En la SEB tenemos un compromiso cooperativo que crece en cada una de nuestras áreas. Saneamiento. Seguimos avanzando en la planta depuradora, con más obra y mejor servicio. Energía. Con el aporte del fideicomiso, crecemos en distintos barrios y trabajamos en el soterramiento parcial en el oeste. Acción comunitaria. Acompañamos con talleres y actividades a los vecinos y a otras cooperativas de los barrios. Telecomunicaciones. Trabajamos para ampliar, mejorar y agilizar el servicio de TV por cable y comunicaciones. Y pronto, inauguraremos la primera etapa de nuestra nueva sede, una obra con fondos propios que beneficia a todos los asociados. SEB, voluntad cooperativa que crece. Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medida de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Fin de espacio publicitario. Más actividades se van a realizar durante esta semana aquí en la localidad, así que para tener en cuenta la siguiente información, este viernes 12 de abril se presentará aquí en la localidad el libro Lectura, Escritura y Oralidad en la Escuela, Prácticas Comunicativas y la Literacidad en Estudiantes Rionegrinos, compilados por María Sol Iparraguirre y María Malvestiti, docentes e investigadores de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro. La publicación de la colección Aprendizajes de Editorial UNRN reúne estudios acerca de prácticas de lecturas y escrituras y sobre variación lingüísticas realizados en escuelas del oeste de la provincia de Río Negro. La presentación de este libro será el día viernes 12 a las 19:30 horas en el Instituto de Formación Docentes de John O'Connor 1757. Exactamente. Este viernes en el Instituto de Formación Docente a las 19:30 horas vamos a presentar un libro que compilamos junto con Marisa Malvestiti y del cual somos 12 autores, que se titula Lectura, Escritura y Oralidad en la Escuela, Prácticas Comunicativas y de Literacidad en Estudiantes Rionegrinos. Y es un libro que compila los resultados de investigación de 3 proyectos que se llevaron a cabo acá en la Universidad de Río Negro y que a lo largo de 7 capítulos da cuenta de distintos aspectos de prácticas comunicativas y de literacidad, como dice bien el título, en estudiantes de escuelas secundarias de Bariloche, Dinahuapi y Línea Sur. Bueno, ¿hace cuánto tiempo comenzó la idea, el proyecto y cómo se fue dando, ¿no? Concretando finalmente la publicación? Bien, bueno, los 3 proyectos han sido sucesivos y han abarcado los últimos años, los últimos 5 años, si mal no recuerdo aproximadamente. Y bueno, la investigación siempre tiene plazos largos en cuanto a la recolección del material, su análisis y su posterior publicación. El libro concretamente fue trabajado a lo largo de prácticamente 2 años y fue publicado en diciembre del año pasado, así que está, como diríamos, recién salidito del horno. ¿Y el objetivo? ¿Cuál es la razón, digamos, que tiene el libro?
Bien, el objetivo del libro fue poder acercar a un público más amplio, no solo a pares, colegas, investigadores y docentes del nivel universitario, sino también a docentes de nivel secundario y de también otros niveles educativos, los resultados de estas investigaciones que buscan indagar y poder explorar aspectos lingüísticos y comunicativos de estudiantes de la zona desde un marco sociolingüístico, de algún modo reuniendo materiales que no habían sido abordados desde esta perspectiva antes en la región. Y consideramos que las implicancias educativas de los resultados son importantes debido justamente a que hablan de las características y también, en definitiva, de la identidad de nuestros estudiantes. Bueno, ¿están ustedes conformes con la edición del libro? ¿Qué evaluación hacen ya teniéndolo en sus manos? Estamos realmente todos los autores muy conformes. La editorial de la Universidad de Río Negro ha hecho un trabajo de edición realmente muy valorable. Y bueno, como producto del trabajo de varios años, estamos muy contentas de que finalmente pueda salir a la luz y podamos extenderlo a la comunidad, que es en realidad aquello para lo que trabajamos. Bien, María Sola, entonces nos recordás el día, horario y lugar de la presentación del libro. Perfecto. El libro entonces se titula Lectura, Escritura y Oralidad en la escuela secundaria. La presentación va a ser el viernes 12 de abril en el Instituto de Formación Docente de San Carlos de Bariloche a las 19:30 horas. La invitación es para toda la comunidad. La invitación es para toda la comunidad y esperamos que realmente puedan acompañarnos, ya que es un evento para celebrar y difundir. Para aquellos que quieran conseguir la publicación, ¿hay un lugar ya disponible para acceder? El libro es accesible vía internet. Y además va a estar disponible en librerías. La editorial está haciendo en este momento la distribución y se va a poder conseguir en librerías de la zona. María Sol, felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Una linda información para compartir con todos ustedes es que el Hospital Zonal incorpora equipamiento para mejorar la atención. Este miércoles se incorporaron 60 asientos nuevos en el hall de la entrada por calle Enflein para mejorar la atención a los vecinos que asisten habitualmente a sacar turnos para las diferentes especialidades. Se espera que en los próximos días se incorporen 2 tótem para los turnos, además de pantallas electrónicas. Flaviana, vecina del Quimihue, manifestó su satisfacción por las incorporaciones en el Hospital Ramón Carrillo, donde no solo asisten pacientes de los barrios de Bariloche, sino también de otras localidades y zonas cercanas. ¿Y qué te parece? Elegante, lindo, ojalá que dure, que la gente los cuide. Esa es la idea. Bueno, la comodidad de nosotros mismos, de todos, del público, de todo. Bueno, ¿se esperaba encontrarse con tantos asientos y tanta comodidad? Para nada, porque siempre vinimos, hicimos las filitas, ¿viste? Y nos recansábamos ahí parados. Y ahora no, porque sobre todo los discapacitados, yo soy discapacitada, ¿viste? Y para mí es... ¿Qué querés que te diga? Claro, ahora no es lo mismo, digamos, venir y tener un lugar para sentarse y esperar tranquilas, ¿no? Claro que sí, sí. Bueno, antes se dificultaba cuando venía mucha gente a buscar turnos. Todavía viene muchísima gente, pero bueno, un poco de comodidad viene muy bien. Bueno, nos decía que habitualmente viene al hospital usted. Sí, porque yo soy discapacitada y la atención que tengo es acá, es lo mejor que hay. Es lo mejor. Bueno, le cuento a usted que nos decían que van a poner unos tótem para que la gente apretando un botón pueda sacar el turno con un papel y acá adelante van a poner unas pantallas para que pueda esperar su turno. ¿Qué le parece esa novedad? Buenísimo, lo mejor que hay. Yo pienso que habría que agradecerle a alguien, no sé a quién, pero creo que es un agradecimiento para el que la idea esta, ¿no? Bueno, ¿nos recuerda su nombre y de qué barrio es? Yo soy del Quimihue, me llamo Flaviana.
Bueno, esperamos que pueda seguir disfrutando aquí la espera, ¿no? Justamente para la atención en el hospital con estas nuevas sillas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Las novedades que estamos trabajando acá, o sea que está trabajando la institución, es el nuevo sistema de números de turnos. Entonces están instalando sillas nuevas y se van a instalar 2 pantallas y 2 tótem, que es donde te entrega el ticket. Y se va a trabajar así, mucho más moderno y mucho más cómodo para la gente. Bueno, comenzaron con la instalación el día de hoy. Sí, hoy se comenzó con la instalación, ya están las cosas acá en el hospital y supongo que para la semana que viene ya va a estar en funcionamiento. Bueno, una buena noticia, por lo menos vecinos aquí que vienen al hospital estaban contentos, ¿no? por estas novedades. Y sí, porque es mucho más cómodo, por lo menos la mayoría de la gente va a poder permanecer sentada mientras espera su turno. Así que bueno, es mucho mejor para el empleado del hospital, que a veces se complica, se desorganiza, ahora va a estar mucho más organizado. Muy bien, te agradecemos tu tiempo y bueno, y la información también. Bueno, muchas gracias. Aparte de este equipamiento que ocurrió aquí en el Hospital Zonal, una alegría para todos los vecinos, también siguen las alegrías, bueno, por la aparición de la nieta número 129 a nivel nacional, y la Red por la Identidad de los Lagos del Sur manifestó su beneplácito por esta noticia que trascendió a nivel nacional sobre la aparición de la nieta número 129, dada a conocer en las conferencias de las abuelas de la Plaza de Mayo. Jimena Palopoli, integrante de la Red por la Identidad y delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro, valoró el trabajo que realizan las abuelas de la Plaza de Mayo en la búsqueda incansable de los nietos secuestrados durante la última dictadura cívico-militar aquí en Argentina. Palopoli informó sobre el trabajo que desarrolla la red en diferentes ciudades de la región y el país. La verdad que muy felices, muy contentos. Cuando recibimos la noticia, obviamente siempre con mucha cautela y esperando que Abuelas lo anunciara oficialmente, pero sí, con una felicidad enorme como cada vez que se recupera una identidad. Bueno, para el trabajo también que realiza la Red por la Identidad es importante. Sí, sumamente importante porque es mostrar una vez más que las abuelas siguen su trabajo, que las abuelas siguen encontrando nietos y que toda la sociedad colabora para eso. Particularmente en este caso, que hubo un trabajo de red enorme, de un montón de organismos, de un montón de personas que se involucraron en este caso en particular hasta poder recuperar esta identidad. Bueno, cada vez que se recupera una nieta, un nieto, particularmente a ustedes, ¿qué les sucede? ¿Cómo lo evalúan a nivel individual, colectivo? A nivel individual, obviamente es una felicidad enorme, a nivel colectivo también como grupo, pero también a nivel institucional, Abuelas de Plaza de Mayo, siempre el encuentro de alguna nieta o nieto hace que otros se animen y se vuelvan a acercar, empiecen a preguntarse sobre su identidad, pierdan quizás un poco ese miedo, rompan un poco el silencio y Abuelas, la verdad que en estos momentos recibe muchas más consultas que quizás en otros momentos, como que se arma un boom, digamos, y está bueno también aprovecharlo, está bueno difundirlo, está muy bueno salir en todos lados a contar qué es lo que pasó, quién es esta chica, quiénes eran sus papás, particularmente en este caso es su mamá la que está desaparecida, su papá está vivo y la verdad que también es una alegría enorme que ayer se hayan podido reencontrar, ¿no? con su papá, con sus hermanos, con parte de su familia que la buscó durante tantos años. Bueno, ustedes están en contacto con Abuelas de Plaza de Mayo porque la Red por la Identidad tiene que ver con esta búsqueda, ¿no? Con estas redes y con este trabajo que realizan las abuelas. Sí, todos los nodos de la Red por la Identidad en todo el país forma parte de Abuelas de Plaza de Mayo. Es una forma que tuvo Abuelas de expandir un poco su búsqueda en todo el país. O sea, la sede sí está en Buenos Aires y tiene algunas filiales, pero quienes colaboramos de forma totalmente desinteresada con las abuelas, existen estos nodos en distintas partes, de distintas ciudades del país, donde nosotros lo que hacemos es recibir las consultas, hacer las entrevistas de los chicos, contactarlos con las abuelas y con CONADI, que es quien hace efectivamente la investigación, quien hace todo el seguimiento, quien recolecta la documentación. Es el único organismo del Estado totalmente gratuito
que hace estas búsquedas, colabora con las abuelas, hace los análisis de ADN a través del Banco Nacional de Datos Genéticos. Es todo un proceso totalmente confidencial, no es una cosa pública, así que los chicos pueden estar totalmente tranquilos que eso se va a respetar. Y que no tienen que tener, digamos, ningún tipo de duda que se los va a acompañar en todo ese proceso, que va a haber un acompañamiento muy importante por parte de CONADI y por parte de abuelas, y que el fin último es que recuperen su identidad. Bueno, ¿se ha acercado en este tiempo gente aquí a la Red por la Identidad de los Lagos del Sur a consultar o a querer saber sobre su identidad? Sí, hemos tenido bastantes consultas que, como te digo, han sido derivadas una vez hechas las entrevistas y evaluado, digamos, que efectivamente sí son casos para derivar a abuelas de Plaza de Mayo y a CONADI. Se han hecho las derivaciones pertinentes, se han hecho incluso las extracciones de sangre que eran necesarias hacer. Hasta ahora, obviamente, nosotros, la red en ese sentido también tiene un contacto con la persona en esta parte nada más. Después ya es el contacto directamente con CONADI y con abuelas. Por eso digo esto de la privacidad y la confidencialidad de las cosas, no es que nosotros participamos absolutamente de todo el proceso, sino que es recibirlos, orientarlos, acompañarlos y hacer la derivación al organismo del Estado que corresponde. Además de Bariloche, ¿en qué otras localidades trabaja la Red por la Identidad aquí en la región? En la región está en San Martín de los Andes, Esquel, después tenemos Mendoza, toda la parte, digamos, del norte, en todo el país. La verdad que en todo el país realmente hay mucha gente colaborando, pero en la parte cordillerana tenemos esos 3 nodos. Bueno, alguien que quiera contactarse con la Red por la Identidad, ¿cómo puede hacer? ¿Están en las redes sociales? ¿Hay algún teléfono o de contacto? Sí, está en el Facebook, ahí están todos los datos. El Facebook es Red por la Identidad de los Lagos del Sur, nos buscan ahí, y si no, se pueden acercar tranquilamente acá a la Secretaría, que nosotros los derivamos con las personas de la red, que son exclusivamente las que intervienen en estos casos. Bueno, la jornada de ayer fue un día especial, ¿no? Sí, la verdad muy contentos. Hoy en el club de Bariloche se va a poner nuevamente el número 129, se va a girar ese número que se puso en el contador de nietos, así que también expectativas con eso, de que participe mucha gente, que podamos estar presentes en eso también. Pasamos a una información del otro lado de la cordillera, ya que la justicia chilena ha acogido un recurso en favor de 22 personas que se manifestaron en Temuco, quienes sufrieron agresiones policiales con motivo de su rechazo a la militarización de la región por parte del gobierno de Sebastián Piñera. Durante esta semana, el Poder Judicial deberá pronunciarse sobre la ilegalidad del procedimiento policial contrapuesto a la Constitución chilena según sus principios. Compartimos el informe que nos envía Hispan TV. El pasado miércoles 20 de marzo, la policía militarizada de Carabineros agredió, sin mediar provocación, una manifestación mapuche contra la violencia estatal en la Araucanía. Pero aquí nos encontramos con que, a pesar de que había mucha gente reunida en forma pacífica con todas las instrumentales y autoridades mapuche, no pasamos ni una cuadra y Carabineros se tiró encima de nosotros con guanaco, con zorrillo, deteniendo gente. Esto motivó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos interpusiera con éxito en la Corte de Apelaciones de Temuco un recurso de amparo en favor de 22 personas, autoridades ancestrales, dirigentes del pueblo mapuche y 10 niños y niñas. El ejercicio a la manifestación pacífica como un derecho fundamental que fue violentado por el actuar policial a nuestro modo de ver, en el entendido y bajo la premisa de que el ejercicio de este derecho a manifestarse en los espacios públicos no solo es consustancial a la democracia, sino que además es un derecho fundamental que se encuentra protegido no solo por la norma interna, sino por tratados internacionales de derechos humanos. Otro elemento para esta acción radica en el uso del armamento policial. Es un gobierno de derecha criminal, no hay otra palabra, porque ahí vieron a los niños chicos, los empaparon con un chorro de aire, de agua con presión,
Yo creo que ese niño, y con bombas lacrimógenas, ese niño está, y para mí está grave. Lo que nosotros constatamos en terreno en base a la observación que hicimos, la utilización del chorro lanzada agua de manera directa hacia los manifestantes, la utilización de escopetas antidisturbios también disparados de manera directa hacia manifestantes y el uso de gases lacrimógenos de manera profusa, incluyendo las cercanías de hospitales y escuelas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos destaca y valora la acogida del recurso en la Corte de Apelaciones de Temuco a partir de las señales de los policías. No, aquí no hay nada de señal, solamente amedrentamiento nomás, amedrentamiento. Ahora esperamos la señal del carabinero que estaba conversando con nosotros, lo pidió 2 minutos para que nosotros podamos, resolver el acuerdo que tenemos como mapuche. Va a ser revisado, por cierto, por la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema insistiremos en un punto que nos parece de vital importancia, que es que las personas tenemos el derecho de circular libremente por los espacios públicos, de expresar nuestras ideas de manera pacífica y de desarrollar nuestras opiniones en los espacios públicos. Y las obligaciones que tiene el Estado ahí son las de garantizar y respetar ese derecho. Durante esta semana, el Poder Judicial deberá pronunciarse sobre la ilegalidad del procedimiento policial contrapuesto a la Constitución chilena según sus principios. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco. Pasamos a otra información. Cortan la luz de un organismo nacional por falta de pago. Las oficinas en Bariloche de la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Nación permanecen a oscuras desde este martes por un corte de energía ante la falta de pago de 4 meses consecutivos. El organismo nacional alquila en esta ciudad una céntrica oficina en planta baja y 3er piso de un edificio moderno de la calle Mitre al 600. Este martes 9, operarios de la Cooperativa de Electricidad Bariloche cortaron el suministro luego de varios avisos de deuda y un previo informe de corte del servicio por falta de pago. El diario Río Negro pudo conocer que la Secretaría de Trabajo tiene 2 medidores en el mismo edificio, correspondientes a la planta baja y 3er piso, y adeudan las boletas de energía de diciembre, enero, febrero y marzo. En total, entre los 2 medidores no superaría los 40.000 pesos. Para llegar al corte de energía se debe pasar un largo proceso e incumplimientos reiterados. Incluso la Cooperativa de Electricidad Bariloche ofrece planes de pago y refinanciamiento para los deudores. En el caso del organismo nacional, recién este martes, una vez consumado el corte, se acercaron a las oficinas de la Cooperativa de Electricidad Bariloche a anunciar un compromiso de pago de la deuda de diciembre, pero hasta la mañana de este miércoles no se había concretado. En el edificio del organismo nacional permanecieron unos 30 empleados en el interior sin luz y sin poder realizar su trabajo. Tampoco se pueden retirar. En la oficina no se encontraba el gerente local, Ariel Cárdenas, quien se encontraba de viaje en Buenos Aires. Solo se encontraba a cargo el gerente de modernización, Carlos Blanco. Luego de esta información nos vamos a una breve pausa, la última aquí en el informativo, y luego continuamos con más información. Inicio de espacio publicitario. Astronauta. Científica. A mí me gustaría ser apicultor. Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio. Unos anteojos para hacer experimentos y un guardapolvo. Un traje especial para que no me piquen las abejas. Igual, yo no le tengo miedo a las abejas. Hoy, mañana y siempre. Prevenir es un trabajo de todos los días. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. En la SEB tenemos un compromiso cooperativo que crece en cada una de nuestras áreas. Saneamiento. Seguimos avanzando en la planta depuradora, con más obra y mejor servicio. Energía. Con el aporte del fideicomiso, crecemos en distintos barrios y trabajamos en el soterramiento parcial en el oeste.
Acción comunitaria. Acompañamos con talleres y actividades a los vecinos y a otras cooperativas de los barrios. Telecomunicaciones. Trabajamos para ampliar, mejorar y agilizar el servicio de TV por cable y comunicaciones. Y pronto inauguraremos la primera etapa de nuestra nueva sede, una obra con fondos propios que beneficia a todos los asociados. SEB, voluntad cooperativa que crece. Pablo es músico, vive en Bariloche. Rafael Nahuel estaba soñando en el bosque que debió heredar de sus abuelos. El pueblo mapuche no es terrorista. Fin de espacio publicitario. Último bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, como se traduce al castellano, aquí por el Canal 2 de Aire, Canal 10 de ABC Videocable. El gobierno provincial y el gremio estatal ATE acordaron hoy adelantar para el 20 de este mes el pago de los 4.000 pesos de indumentaria que originalmente estaba previsto para el 20 de mayo. Además, se acordó establecer el 27 de junio como nuevo día para los empleados públicos rionegrinos, adhiriendo a la ley nacional y la reapertura de la discusión salarial en la segunda quincena de abril. Finalmente, se resolvió que el miércoles 24 de este mes se desarrollará una reunión ampliada. Bueno, básicamente se resolvieron 4 puntos. Estuvimos hablando de una gran cantidad de temas, pero se resolvieron 4 cuestiones. Una está ligada al adelanto del pago de la indumentaria, que estaba fijado en un principio para mayo, que va a pasar para este próximo 20 de abril. Un pago de indumentaria que, además de haber sido aumentado, duplicado prácticamente, se está pagando en una sola vez para que pueda cumplir la finalidad para la cual fue establecido en su momento. En una segunda instancia, digamos que también me parece a mí muy importante, el gobernador ha decidido atender un pedido de modificación de lo que significa la fecha de la conmemoración del Día del Empleo Público, y vamos ahora a redactar la modificación de esta fecha, que va a quedar instalada, como en el resto del país, para el 27 de junio. Adherimos a la ley nacional en ese sentido, y para esto vamos a derogar un decreto que es de la época del interventor federal, en 1969, de la dictadura militar, que en su momento había fijado otra fecha en función de una cuestión sindical. Ahora lo vamos a hacer, como decimos, adhiriendo a lo que significa el Día del Empleo Público en el resto del país. En un tercer punto de importancia, podría decir que es una reunión que ya hemos fijado para el próximo 24, miércoles 24, donde va a haber una reunión entre el sindicato, sus diferentes referentes y los distintos ministerios, para ir tratando ya con una agenda previa que se nos va a presentar las problemáticas puntuales de cada organismo, de cada ministerio en particular. Y por otra parte también acordamos, y esto probablemente también lo vamos a hacer en conjunto con lo que habitualmente es la paritaria docente, que vamos a abrir la discusión salarial en el ámbito de la función pública con los sindicatos que corresponde para la segunda quincena, estimamos ya para fines de este próximo mes de abril. Bueno, junto con eso, como digo, hemos tratado también una cantidad de temas puntuales que hacen al desarrollo de esta relación que tenemos, en la cual el diálogo, el respeto mutuo, la posibilidad de ir solucionando algunas cuestiones que por ahí para lo general son pequeñas, pero que para los distintos trabajadores o los distintos lugares son temas importantes, hemos ido avanzando también en buscar soluciones a cada uno de esos puntos. Como les comentábamos al principio del programa, trabajadores de diversos ámbitos científicos, técnicos y educativos se movilizaron este miércoles 10 en Bariloche para reclamar por los recortes del gobierno nacional, en una marcha en la que primó la dramatización de la agonía de estos sectores. Hombres y mujeres con vendajes, en silla de ruedas, con muletas o con sueros, además de sonidos de sirena, formaron parte de la dramatización que los científicos y trabajadores
realizaron en la marcha que transitó en las calles de San Martín y Moreno desde el Monolito y finalizó en un acto en el Hospital Zonal. Nosotros estamos como parte de, como la otra universidad también de la ciudad, estamos dentro del Frente de Ciencia Técnica y Universidades, porque como ustedes saben, dentro de la universidad no solamente nos dedicamos a la tarea académica, que es la formación de los estudiantes, sino también tenemos numerosos trabajos de extensión e investigación, que son otras de las ramas que la universidad también se dedica, otra de las patas de la universidad. Lo que estamos reclamando básicamente es un desfinanciamiento que está sufriendo tanto la ciencia, la técnica como la universidad en sí misma. Las partidas presupuestarias que están llegando a la universidad están llegando con demoras y a veces del dinero comprometido envían menos de lo comprometido, ya sea para lo que tiene que ver con el funcionamiento de la universidad, el pago de servicios y demás, además de, en otras oportunidades, lo que tiene que ver con salarios. Y no siempre ese dinero después se recupera. Razón por la cual lo que estamos viendo es que año a año se incrementa el número de ingresantes que tenemos, el número de estudiantes que asisten a nuestra universidad, pero sin embargo la estructura edilicia no sufre aumentos y tampoco lo sufren la planta docente, ni tampoco los compañeros no docentes. Entonces, ante todas estas situaciones, lo que estamos reclamando es que el gobierno nacional se encargue de las universidades públicas enviándole financiamiento, el financiamiento que se necesita. Estamos hablando aparte que como docentes tenemos un atraso salarial superior al 20%, y no se están aplicando del todo los convenios colectivos de trabajo, razón por la cual también estamos reclamando. Entonces es una suma de reclamos que lo que queremos dejar en evidencia es la falta de compromiso y de importancia que le asigna el gobierno nacional a las universidades estatales, a las universidades públicas. Entendemos que hoy es el Día del Científico, ¿no? Y por eso la razón de esta movilización en este contexto. Exactamente, como ustedes saben, un poco recordando la efeméride, lo que queremos dejar planteado es que tanto la ciencia y la técnica como la universidad en nuestro país en este momento se encuentran agonizando, y la razón de esa agonía tiene que ver con una agonía presupuestaria que el mismo gobierno le está imponiendo. Entonces, un poco era dejar en evidencia de que todos los investigadores, muchos de ellos son docentes también, entonces queremos mostrar un poco nuestros reclamos, que no es solamente salarial, sino que tiene que ver con nuestras instituciones y lo que a la ciencia este gobierno le está haciendo. Bueno, hicieron una movilización desde Monolito hasta el Hospital Zonal por calle Moreno y ahora están finalizando con un acto. Exactamente, la gente del hospital nos ha recibido porque como estos pacientes estaban agonizando, la idea era poder llevarlos justamente a una institución pública de salud que pudiera ayudarnos a recuperarlo, pero sabemos también que la salud está comprometida en este país y entonces queríamos hacer un poco simbólicamente, tenemos varios heridos que han venido acompañándonos durante toda la marcha, y los queríamos traer a que la gente del hospital nos ayude a tratar de recuperarlos. Y realizar obras de infraestructura necesarias en las universidades nacionales, además de sueldos que han perdido poder adquisitivo frente a la inflación. Rechazamos de plano cualquier intento de arancelamiento a los y las estudiantes. Las universidades son públicas. Hay un desfinanciamiento de los numerosos proyectos de investigación y extensión de las universidades nacionales y actualmente no se aplican plenamente los convenios colectivos de trabajo. No se están regularizando los cargos a las y los docentes contratados y ad honorem, porque trabajamos ad honorem también, y como también al personal no docente. Compañeros, la lucha continúa. Vamos con una información en el ámbito deportivo. El boxeo amateur tendrá una gran velada en el Municipal. El próximo sábado 13 de abril a las 21 horas se realizará un festival de box con 12 peleas amateur en las instalaciones del Gimnasio Municipal número 1. En el evento, organizado por la Escuela de Box Orlando Antiñir del barrio El Maitén, con el apoyo del municipio, participarán peleadores de Trelew, Villa Langostura, El Bolsón, Cutralcó y San Martín de los Andes.
Orlando Antiñir, fundador de la Escuela de Boxeo, señaló que la escuela comenzó hace 3 años en la sede del barrio. Actualmente asisten 60 personas. Antiñir planteó que la intención, además del ejercicio deportivo, es sacar a los chicos de la calle. Sí, para el sábado 13 de abril a las 21 horas en el barrio, o sea, en el gimnasio número 1, Padre Videla. Ahí estamos, vamos a esperar a la gente con 12 peleas amateur, de las cuales con diferentes ciudades de alrededor de Bariloche. Vienen de Trelew, que son los chicos que van a hacer la de fondo con los de Bariloche. Y bueno, y después de Villa Langostura, El Bolsón, y también viene de Cutralcó y San Martín. Bueno, ¿este es el primer festival o han hecho otros anteriormente? No, es el tercer festival ya que hacemos. La escuela del barrio Maitén, ya vamos por el tercer festival. Bueno, ¿cuál es la expectativa para este fin de semana? Es buena, hay buen proyecto de chicos, tenemos un importante pibes que están ya para surgir en otro ambiente, en el caso de Santiago Pinchera, que están haciendo su última pelea como amateur, Mauro Alvarado, y bueno, también tenemos un campeón, Nicolás Arde, que es sudamericano y provincial, que también va a estar esa noche, se va a cruzar guante con Juan Flores, y bueno, hay un importante programa de pelea que van a estar muy lindas, muy lindas. Bueno, ¿nos puede hablar un poco sobre la escuela de box, que entendemos lleva su nombre, Orlando Antiñir? Sí, bueno, la escuela se inició hace 3 años atrás, en el barrio Maitén, en la sede, por intermedio de algunos chicos ahí, de los barrios, y bueno, y gracias que tenemos arriba de 60 chicos, 60 alumnos, entre chicos chiquitos y gente grande, que van a bajar de peso, o sea, tenemos una individualidad de personas grandes, ¿cierto?, tanto como mujeres, niños, y bueno, y chicos que están surgiendo sobre el boxeo, de la cual de la escuela nosotros se presentan 4 chicos, el sábado tenemos un debutante también, que también ya hace un año que está entrenando con nosotros, que ha empezado, y bueno, y trae todas las expectativas para los chicos de los barrios que están acercándose cada día a la escuela, ¿no es cierto?, que ya tenemos una cantidad enorme, bueno, y se van formando también como gente que entra de la ciudad, del grupo, para poder sacar también chicos de la calle que están día a día sumándose al gimnasio de la escuela nuestra. Así que importante, eso para nosotros es muy importante. Claro, más allá de un espacio, un lugar para el deporte, también es un lugar para contención social, ¿no? Para que los jóvenes tengan un lugar donde de alguna manera canalizar y sentirse contenidos. Exactamente, sí, esa es la idea de nosotros, y bueno, y así se han acercado muchos chicos de los barrios ahí, tenemos chicos del barrio Unión, del Frutillar, del barrio Nahuelhue, también tenemos pibes de las viviendas del Sara María Furman, Muticia, Malvina, del barrio El Maitén, Frutillar. O sea, se ha agregado un grupo lindo, es más familiar el grupo. Y cada chico que se acerca al gimnasio nuestro ya se agrega como a la familia y se instala con nosotros. Y eso es importante porque tenemos una contención de cada chico. Hay gente grande también que está con nosotros, padres de los chicos que se acercan y bueno, están ahí, se charla mucho, hablamos mucho, después de entrenamiento tenemos por ahí una mateada con los chicos, tomamos mate, charlamos, y no, la verdad eso es algo familiar que cada día se acercan más chicos a nosotros, a la escuela nuestra, y también tendría importante porque hay muchas escuelas en Bariloche, está el Boxing Club, está la escuela del profesor Claudio, en Frutillar también Basualdo, en Barrio Unión, Gallardo, y así varias escuelas que hay muchos chicos que se están acercando a cada escuela, y eso es muy importante porque día a día van sumándose y cada espectáculo, o sea, cada festival hay chicos debutantes, que eso es muy importante para nosotros. Bueno, y el hecho de que se pueda hacer un festival de box, el gimnasio, en este caso Municipal 1, incentiva más, ¿no? Sí, gracias a Dios. Bueno, ahora tenemos la ayuda del secretario de Deporte que está con nosotros, que se pone disponible muchas cosas que a nosotros por ahí particulando un costo muy grande. Secretario de Río Negro también que nos cede muchas cosas, ambulancia, que si vamos a un costo, o sea, alquilar una ambulancia es muy grande el precio, y cosa que a nosotros no nos llega a contar ese dinero, ¿no es cierto? Por eso agradecido con toda la gente, que no solamente a ellos, sino a la gente que está colaborando con el boxeo. Hay gente que se acerca a nosotros,
porque hoy en este festival se nos ha acercado mucha gente a colaborar con nosotros y bueno, y eso nos da para que nosotros podamos seguir adelante y con más ganas de trabajar con los chicos. Como les comentábamos en bloques anteriores, se realizará un festival solidario del Alto Rock a beneficio de San José Obrero. Será este fin de semana en el predio de la Capilla San José Obrero, en el barrio Malvinas, el día sábado desde las 13 horas, con la presentación de bandas como Viernes Papa, Lejos Neptuno, Pelusas en el Pupo y Guille Perticara. Además, el artista Horacio Ferrari realizará un mural en vivo y habrá inflables para los más pequeños, sorteos y regalos para todos.
Ahí pasaban las palabras de estos artistas que tendrán participación en este festival solidario. Les recuerdo que la Fundación San José Obrero es un proyecto social de contención y formación de jóvenes que busca construir un centro de integración en el predio de la Capilla San José Obrero del barrio Nuestras Malvinas. Así que si usted quiere colaborar con ellos, lo puede hacer este día sábado a partir de las 13 horas en el predio de la capilla. Momento de irnos a las farmacias de turno para este miércoles 10 de abril. De Miguel en 1330, Patagónica en Diagonal Capraro 1050 y Farmacia Total en Gallardo 71, que está abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este miércoles 10 de abril. De Miguel en 1330, Patagónica en Diagonal Capraro 1050 y Farmacia Total en Gallardo 71, que está abierta hasta las 23 horas. Así finalizamos el informativo de Walking Toon TV. Los dejo ahora con pantalla, que sigue después de nuestro programa. Nos reencontramos mañana a las 13 horas con una nueva edición. Memoria Pulamien, Capeu Cayal.